En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Tras el más de medio siglo de reinado de Pedro IV el Ceremonioso, uno de los monarcas más importantes de la historia aragonesa, le sucedió su hijo, a quien conocemos como Juan I el Cazador. Apenas ocupó el trono durante 9 años, pero eso no hace que este sea menos interesante, siendo además el primer monarca que empezó a llevar a la hasta entonces tosca corte aragonesa los nuevos aires del Renacimiento que lo estaban cambiando todo desde tierras italianas. ¿Cómo fue el reinado de Juan I de Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Llegamos al programa número 165, el sexto de esta quinta temporada, y hemos creído que ya iba tocando darle un empujón a nuestra colección de episodios estrella, probablemente la que más os gusta, a tenor de las cifras de escuchas y descargas del podcast que tienen los programas que dedicamos a los Reyes de Aragón. Ya sabéis que desde la primera temporada, cada cierto tiempo y de manera cronológica nos gusta tratar con mayor detenimiento cómo fueron los reinados de los distintos monarcas de la historia aragonesa, y lo cierto es que al final, en estos 5 años, pues llevamos avanzando bastante. Pues antes de la llegada a la nueva dinastía de los Trastámara procedente de Castilla, y esto ya es a principios del siglo XV, pues la verdad es que ya solo nos quedan este Juan I, del que vamos a hablar en esta ocasión, y también Martín el Humano, que sería su hermano que le sucedería al trono, como veremos al final del programa. Pero aún así nos queda cuerda para rato, porque después de estos monarcas y vendrán los Trastámara más tarde, pues con personajazos como Alfonso V el Magnánimo, del que alguna vez hemos hablado en algún episodio cuando se metió en la guerra de Nápoles, también por supuesto Juan II el Grande o Fernando II el Católico, es decir, que nos queda ahí tela que cortar. Y no nos detendremos ahí, porque también trataremos, cuando vaya tocando, los reinados de los Austrias, pues estos también al fin y al cabo fueron reyes de Aragón, y veremos también cómo fue su papel como monarcas aragoneses. Pero para hablar primero de Juan I el Cazador, de este monarca que nos toca en esta ocasión, el primer rey que vamos a tratar en esta quinta temporada, pues como siempre, y para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Al final vamos a llegar casi a Felipe VI de Borbón, ¿eh? O sea, ya vamos en buenas, ¿eh? Juan I el Cazador, madre mía, que no lo diría cuando empezamos con esta sección, ¿no? Cuando empezamos con Ramiro I en la primera temporada, precisamente. Exacto, de los reyes. Poco a poco vamos chinochano, avanzando, poquito a poquito, sí, ¿no? Sí. Y oye, pues como decía, pues es que es uno de los programas que más les suele gustar a pues nuestros oyentes que estáis ahí al otro de la radio o del podcast, según como lo escuchéis, y que, bueno, pues vamos avanzando poco a poco cronológicamente. Ya sabéis que si alguna vez queréis volver a escuchar o no los habéis escuchado los programas de los anteriores monarcas, pues simplemente hay que bucear por ejemplo, en aragonradio.es o también en nuestra página web, historiaaragón.com, y ahí pues simplemente ponéis el nombre del rey y os saldrá pues el podcast, no sé qué tal, le dais al play y a escucharlo y a ver qué contamos sobre cada uno de los monarcas. Y bueno, vamos hoy a este Juan I. Además luego hablaremos el por qué se le dio este apelativo de El Cazador. No es el único apelativo que tiene, pero bueno, es el que con el que se le suele nombrar, ¿no? Y es verdad que Juan I no es uno de esos grandes monarcas, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? De hecho, suele ser bastante poco conocido por el gran público, tanto, claro, por lo corto de su reinado, que hemos comentado, pues que apenas son 9 años más o menos, y también porque además es que fue precedido por su padre, evidentemente, ¿no? Que fue nada más y nada menos que Pedro IV el Ceremonioso, que este sí lo conoce todo el mundo, por supuesto, porque fue un monarca muy importante y que además es que su reinado duró más de medio siglo, estuvo más de medio siglo en el trono, o sea, si no recuerdo mal, o sea, estuvo por ahí unos 50, 51 años más o menos. Claro, es que, o sea,
gran parte, o sea, buena parte de la vida de Juan I el Cazador, pues es que, bueno, transcurrió en el reinado de su padre. Lo vamos a ver en este programa, Entonces, que vamos a hablar del reinado de Juan I, pero al final el reinado vamos a llegar casi al final del programa, claro, porque así ya ocurren bastantes cosas importantes, pero bueno, es muy interesante también su vida como infante de Aragón, como príncipe de Gerona más o que de del Girona. reinado, vamos a hablar de la vida de Juan I. Exactamente, bueno, porque al En el final... que va a haber unos cuantos años en que va a ser rey. Exactamente. Los menos, la verdad, porque ya le tocó a cierta edad llegar al trono, dada pues la longevidad de su padre. Pero normal, claro, es que con lo que reinó su padre... Es que es eso, y con las cosas que ocurrió, es que recordemos que fue el anterior monarca que le dedicamos en la 4ª temporada, es que le tuvimos que hacer 3 programas seguidos a Pedro IV para abarcar de una forma pues no demasiado en plan paca, ¿no? Pues todo su reinado, ¿no? Y también su época de antes de ser rey, que también... Sí, es que hizo es un cosicas. poco... Entonces, salvando las distancias, como el rey Carlos de Inglaterra, ¿no? Que ha heredado el trono, pues hombre, con lo que ha vivido su madre, con lo que ha reinado no es su madre, ¿no? Pues bueno, si dura pues pocos años, pues diremos, pues es que vamos. A ver, no es lo mismo porque Carlos III creo que ha llegado al trono con 70 años Ya así. he dicho salvando las distancias. Y Juan I, sí. a ver, tenía sus 30 y largos. Pero bueno, sí, a ver, evidentemente. Sin embargo, que nadie piense que va a ser un programa aburrido de tal. No, ni mucho menos, porque ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Aquí no hay programas aburridos. Eso esperamos, o sea, que al menos nosotros lo pasamos muy bien. Espero que vosotros los oyentes también. Y bueno, yo creo que con las audiencias que estamos teniendo, pues parece que sí, ¿no? Que os gustan más o menos todos los programas, ¿no? El caso es que durante el reinado de Juan I y también durante su etapa como infante de Aragón, pues ocurrieron muchas cosas, ¿no? Y que además serán muy importantes para el devenir histórico de la corona de Aragón. Y es algo, pues eso, que vamos a ir viendo a lo largo de este episodio. Pero antes de llegar a su reinado, tan o incluso más importante, como estamos diciendo ahora, es ver ese camino que le llevó al trono. Un camino que en algunos momentos fue pues bastante turbulento, ¿no? Y que incluso provocó pues unas relaciones muy malas entre padre e hijo, ¿no? Entre Pedro IV el Ceremonioso y el que será el futuro Juan I, como vamos a ir viendo. La verdad es que empieza bien la cosa, pero luego acaba pues un poco como el rosario de la aurora. Vamos a ver a lo largo del programa. Así que bueno, para ir abriendo boca, Santiago, nos vamos al principio de todo. Cuando nace Juan I, el que va a ser Juan I el Cazador, este rey de Aragón. A ver, pues el rey Juan I de Aragón nació en el año 1350 en la ciudad de Perpiñán, que es la capital del Rosellón, y fue hijo del ya mencionado Pedro IV el Ceremonioso y su tercera esposa Leonor de Sicilia. Entonces, bueno, Pedro IV el Ceremonioso no necesita mucha presentación, pero vamos a ver un poco quién es esta Leonor de Sicilia, ¿no? O sea, pues en realidad, bueno, pues esta Leonor de Sicilia era parte de una rama secundaria de los Aragón creada en el reino de Sicilia. Hay que recordar pues esa famosa guerra de las vísperas sicilianas. No me suena. No suena de nada, ¿verdad? Esa guerra de las vísperas sicilianas, como decía, iniciada en el año 1282 y que dura hasta inicios del siglo siguiente entre la corona aragonesa, Francia y el papado. Bueno, pues gracias a ese conflicto, no vamos a entrar mucho en detalles, pero... No, que para eso ya hemos hablado a lo largo y tendido en nuestros programas. Exacto, bueno, pues el caso es que, bueno, lo importante es que a causa de ese conflicto, pues el reino de Sicilia no quedó todavía unido de forma directa con la corona de Aragón, pero sí que empezaron a gobernar miembros de una nueva línea dinástica de los Aragón. O sea, que ya queda ahí englobada, digamos. Claro, es decir, empiezan a gobernar el reino de Sicilia familiares de los reyes de la corona de Aragón. Claro, concretamente lo hizo el rey Federico II de Sicilia, ¿no? Sí, ese fue el primero. Que para que nadie se pierda demasiado de quién es este señor, este Federico, pues solo diremos que fue uno de los hijos que tuvo el rey Pedro III el Grande de Aragón, ¿no? Que pues luego a Pedro III, ahora se me ha ido, le sucede a Alfonso III, creo, en la corona de Aragón. Pero claro, el reino de Sicilia acaba separado, como estabas comentando, y será otro hijo más, supongo que será su segundo hijo varón, este Federico, el que hereda, o sea, el que se convierte en rey de Sicilia, que era un Aragón a todas luces, pero claro, estaba separado ese reino de del resto de la corona aragonesa. Eso es. Bueno, pues este Federico II, ¿no? de Sicilia, no, el primero de los Aragón en reinar en Sicilia, digamos, así pues de manera separada, ¿no? Más allá de Pedro III, que también fue rey de Sicilia en su momento, pero luego lo separa. Eso es. Bueno, pues ese señor Federico II fue el abuelo de Leonor de Sicilia, es decir, de la esposa de Pedro IV el Ceremonioso y la madre de nuestro protagonista de hoy,
que es Juan I el Cazador. Claro, ¿vale? porque aquí tenemos que tener en cuenta que dentro de las políticas que llevó a cabo Pedro IV el Ceremonioso, era clave el intentar, ya fuera por la guerra o por la vía diplomática, que todos esos dominios donde gobernaban los Aragón entraran en el seno de su corona, la corona aragonesa, y no siguieran sus caminos por separado como estaba ocurriendo, claro. Sí, porque, a ver, esto que hablamos de Sicilia no solo ocurría con Sicilia, sino también, por ejemplo, con el reino de Mallorca, El ¿no? reino privativo de Mallorca, eso es. Eso es, que había ahí otro Aragón gobernando, ¿no? O sea, emparentado, o sea, de la misma familia que los reyes de la corona de Aragón. Eso es. ¿No? Pero que era un reino aparte. Sí, que lo separa Jaime I Conquistador en su testamento, que también empieza a hacer chandríos y empieza a separar sus reinos. Claro. Entonces, pues Pedro IV el Ceremonioso lo que quiere es, oye, unificar todo esto y decir, oye, esto que lo gobiernen los reyes de la corona de Aragón, ¿no? Entonces, y resulta que soy yo, ¿verdad? Pedro IV Ceremonioso. Que claro, no por nada, pero bueno, yo qué sé. Eso es, ¿no? Entonces, pues se puso manos a la obra, ¿no? O sea, el padre de Juan I el Cazador, o sea, Pedro IV el Ceremonioso, y en 1349 pues conquistó por vía militar el reino de Mallorca, que había quedado pues separado del resto de la corona con el testamento de Jaime I Conquistador, ¿no? Como decíamos. Por si queréis ahondar un poco más en ese asunto, ¿no? En esa historia sobre cómo quedó el reino mallorquín separado, pues de la corona de Aragón, la historia que tuvo, ¿no? Particular, ¿no? Y aparte, ¿no? De la corona de Aragón, y cómo fue reincorporado por la vía de las armas. Bueno, pues todo eso os lo contamos, si os interesa, en el episodio 13 de la 4ª temporada. Eso es. Esto fue en el caso de Mallorca, que al final se reincorporó este reino a la corona de Aragón por la vía de las armas, ¿no? Con Pedro IV. Pero en el caso del reino de Sicilia, Pedro IV optó por la vía diplomática para intentar recuperar el dominio, ya fuera durante su reinado o en los sucesivos, ¿no? Por diplomática y matrimonial. Y matrimonialmente, exactamente, para tratar de crear, pues a través de matrimonios, por ejemplo ese, en el que Pedro IV se casaba con esta Leonor de Sicilia, pues tratar de crear las condiciones necesarias con las que conseguir en el futuro la absorción del reino siciliano, pues dentro de la corona de Aragón, ¿no? Por eso se casó, como digo, con Leonor, que era una de las hijas del rey siciliano del momento. Así que bueno, ahí tenemos colocados a los dos padres del que será Juan I el Cazador, este Pedro IV, y Leonor de Sicilia, que ya sabemos de dónde viene, que al fin y al cabo era también una Aragón. Exacto. Entonces, bueno, pues fruto de ese matrimonio nació el futuro Juan I el Cazador, como hemos dicho, y fue de hecho pues el primer hijo varón que tuvo el Ceremonioso, ya que de su primer matrimonio pues nacieron 2 hijas y del segundo ninguno, ¿no? Porque pues al poco tiempo de casarse con su segunda esposa, Leonor de Portugal, que se llamaba Leonor también, pues esta murió ante el primer brote de la peste negra. Sí, que llega en 1348 precisamente, en esos años. Que curiosamente afectó a su mujer, pero al monarca no. O sea, te diré, hasta luego. Pedro IV, sí, muy débil al nacer y demás, un debilucho ahí casi deforme, digamos, pero que tenía 7 vidas. No, desde luego. Y bueno, recordemos que estamos hablando de primera, segunda, tercera esposa. Pedro IV se casó hasta 4 veces. Luego hablaremos de la cuarta, de su cuarta esposa, que será Sibila de Fortia, que bueno, ya hacemos spoiler, que fue, digamos, ese matrimonio el que acabaría agriando esas relaciones entre padre e hijo, entre Pedro IV y el que sería Juan I. Bueno, seguimos un poquito. El caso es que fue hijo de su tercera mujer. ¿Qué ocurre cuando ha muerto Leonor de Portugal, esta segunda esposa de Pedro IV? ¿Qué ocurre? Mueren, pues es hacia 1347-48. ¿Qué ocurre en los años siguientes? Pues que al año siguiente, ¿no? Del nacimiento del infante y heredero, que fue en 1350, como hemos dicho. Eso es, de Juan I, con su tercer matrimonio con Leonor de Sicilia, ¿no? Una vez muerta Leonor de Portugal, pues Pedro IV creó para su hijo el ducado de Gerona, que es un título especialmente, pues bueno, es especial pues para emular a esas titulaciones que se otorgaban en otros reinos europeos para destacar la figura del futuro heredero, ¿no? Que de hecho lo creó a Pedro IV en ese momento. No existía hasta entonces el título de príncipe de Gerona o de Girona, ¿no? Que pues eso, que sería pues digamos un título para emular, pues por ejemplo, en lo que era en ese momento Castilla, pues el título de príncipe de Asturias, es decir, un título especial para el heredero al trono. O en Francia el delfín, ¿no? Era el heredero. O en Inglaterra el príncipe de Gales, ¿no? Hoy en día todavía el de pues todavía se siguen utilizando. Bueno, en Francia no, porque ya sabemos que es una república, ¿no? Pero, de hecho, y aunque no es tan famoso como el título de príncipe o ahora en la actualidad princesa de Asturias,
hoy en día se sigue utilizando el título también de duque o duquesa de Gerona, o de Girona, ¿no? Que indicaba quién era el heredero, en este caso, de la corona de Aragón. Sí, Incluso hay unos premios, pero como digo, es que no son tan famosos como el de la actual princesa de Asturias, pero se siguen utilizando. Y ocurría también un poco así, ¿no? Para el caso del Reino de Aragón, con el condado de la Ribagorza. También. También era pues así como un título del heredero al trono, que iba pasando de heredero al trono en heredero al trono, ¿no? Entonces, bueno, en 1352, pues el infante Juan pues fue jurado como heredero al trono, y enseguida comenzó su formación como tal, y es que, bueno, pues era una tradición que el heredero fuera asumiendo tareas de gobierno conforme iba creciendo, encomendándose pues su formación al noble aragonés Bernardo II, que era vizconde de Cabrera. Es más, el infante Juan contaba con tan solo 13 años, cuando en 1363 pues comenzó a ejercer su primer cargo de importancia en la gobernanza de los territorios de su padre, al ser nombrado lugarteniente general de los reinos. Era un adolescente. Bueno, que el que se lleva la palma en este caso es Jaime I Conquistador, que ya no es que asuma gobierno, es que asume, empieza a reinar con mayoría de edad, con 9 años, con 9 añicos, que era un niño todavía. O sea que... pero bueno, es el que se va la palma, pero bueno, así, con 13 años no está nada mal para ser lugarteniente general de los reinos. Es como si dijéramos, con 13 años, venga, vicepresidente. Casi. Oh, sí, claro, aquí probablemente su padre Pedro IV le veía ya preparado, probablemente, ¿no?, en un momento en el que además necesitaba contar también con gente de confianza a su lado, ¿no?, que supiera que no le iban a traicionar. Porque recordemos que justo en esos años, estamos hablando de ese nombramiento en 1363, la corona de Aragón estaba en guerra con la Castilla de Pedro I el Cruel, en esa famosa guerra de los dos Pedros, ¿no? Y claro, además es que no es que estuviéramos en guerra, es que se estaba en una de las fases más virulentas de todo el conflicto, que empieza en 1356. Porque, bueno, lo nombra lugarteniente en el 63, pero es que el año anterior, en 1362, el rey castellano Pedro I rompe por sorpresa, sin declaración previa, una tregua que se había alcanzado prácticamente unos meses antes, ¿no? El Tratado de Terrer, si no me equivoco. Y ahí sí, sin declaración de guerra ni nada, y ataca con todo. Rompe la tregua. Claro. Y claro, inició una gran ofensiva sobre la corona aragonesa, en alianza además no de forma solitaria, sino que el rey castellano se alía con el rey Carlos II de Navarra, quien a la vez pues aprovecha y comienza a atacar algunas posiciones aragonesas en la zona de las Cinco Villas, como es el caso de un castillo, es decir, que empieza una ofensiva en diferentes frentes. Pues en ese año de 1362, las tropas castellanas es que entran en territorio aragonés, someten bajo asedio a la ciudad de Calatayud, y la cual pues acabó cayendo ese mismo verano, ¿no?, a pesar de sus potentes fortificaciones. Y siempre lo digo cuando sale este episodio, es que en el avance hacia Calatayud quemaron mi pueblo, Cervera de la Cañada, bueno, y alguno más. Claro, pues era un momento de tremenda alarma para la corona aragonesa, porque además no solo se perdió Calatayud, ¿verdad? Es que es eso, es que también conquistaron entero al año siguiente, justo cuando el infante Juan fue nombrado lugarteniente general. Claro, necesitaba manos, Pedro IV ceremonioso, y además gente de confianza, y quién más de confianza que tu propio hijo, ¿no? En principio, en teoría al menos. Claro, entonces bueno, en ese frente pues tan solo resistió el tipo de Aroca, que era prácticamente la única posición importante que evitó un avance masivo de los castellanos hacia la misma Zaragoza, porque claro, es que desde Calatayud, por el valle del Jalón, tiras para arriba y llegas a Zaragoza. Tarazona también había caído en unos momentos anteriores, o sea, es que las ciudades importantes del frente con Castilla es que prácticamente se derrumba, salvo Daroca y con Navarra. Exactamente. Entonces, bueno, pues... por eso, pues Pedro IV, ¿no?, o sea, ante el temor de que la capital del Reino de Aragón fuera atacada, ordenó el reforzamiento de sus murallas, fruto de lo cual pues todavía se pueden ver los restos de parte de estas en la calle Alonso V de Zaragoza. Sí, exactamente. Bueno, todo esto pues lo contamos con algo más de detalle, ¿no?, cómo fue aquella guerra, en el episodio 26 de la primera temporada. Eso es, ya sabéis que lo podéis escuchar en podcast cuando queráis. Y seguimos avanzando un poco más en el tiempo. Ya ha pasado la guerra, ¿no? Nos vamos hasta el año 1370, ya una vez pasado este conflicto militar de la guerra de los dos Pedros, y aquí el infante Juan, pues ahora ya está un poquito más crecido, ¿no? Ya luego nos encontramos con 20 añicos de edad. Y ya está un poco más curtido. Exactamente, después de todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Y aquí, claro, una vez que ya pues tiene cierta edad, se le podía haber casado antes. La verdad es que en mi opinión, para lo que solía ser normal el casamiento fue bastante tardío, ¿no? Que muchas veces con
14, 15 años ya, pero bueno. Con 20 años de edad, en 1370, el casamiento del heredero al trono, es decir, de este infante Juan todavía, claro, era una cuestión de Estado, ¿no? No solo para favorecer las políticas diplomáticas del rey Pedro IV, de alianzas y tal, con unos con otros, sino también para proporcionar al trono una segunda generación de herederos, ¿no? Es decir, que era, pues, ya teníamos a Juan, pero Juan tenía que tener a su vez herederos para garantizar, pues, la estabilidad del trono en el futuro. Y por eso su padre, Pedro IV, empezó a barajar, pues, varias posibilidades para casar a su hijo, siendo finalmente prometido con Juana de Valois, hija del rey Felipe VI de Francia y tía por entonces del que era ya en ese momento rey Carlos V de Francia. Y así, sí, pues esta será su primera prometida, ¿no? La del infante Juan. Claro, y esto es muy chocante, ¿no? O sea, sí, la gente dirá, ¿cómo? ¿Con una francesa? Sí. Bueno, es que curiosamente, ¿no? Y a pesar de la tradicional rivalidad entre la corona de Aragón y el reino de Francia a lo largo de la Edad Media, porque el sistema de alianzas habitual era la corona de Aragón con Inglaterra con Inglaterra y Portugal frente a Castilla, Francia y Escocia, ¿no? Pues a pesar de eso, sí, aquí hubo ese cambio, ¿no? Durante temporal de alianzas, y aquí parece que Pedro IV y sobre todo luego Juan I se aliará más como los franceses. Que es verdad que esta tradicional rivalidad entre la corona de Aragón y Francia además luego se mantendrá, se acabará manteniendo en el tiempo, porque le acabó heredando después lo que sería la monarquía hispánica de los Austrias tras esa unión dinástica que hemos hablado alguna vez con Castilla, entre Castilla y Aragón, con los reyes católicos. Pero bueno, Pedro IV de Aragón intentó mantenerse al menos en ciertas buenas relaciones con el vecino del norte. Tampoco, es decir, sí, con Francia, tampoco pensamos en una alianza de sangre con sangre, hermanos, somos amigos de siempre. Vamos a llevarnos de... Pero no será la tradicional rivalidad Aragón-Francia que se había producido antes, desde finales del siglo XIII, y que luego se volverá a reproducir. Sí, es un episodio aislado, ¿no? De acercamiento a Francia, sí, que no es nada habitual. Y que luego desarrollará sobre todo su hijo Juan I durante su corto reinado, como sí, ya veremos. Y que no es habitual, pues en lo que es toda la Edad Media y en la Edad Moderna, ¿no? Es un paréntesis, digamos. Incluso, pues Pedro IV pues contó con la ayuda de mercenarios franceses durante la Guerra de los Dos Pedros para enfrentarse a los castellanos. Sí, mientras que Castilla tuvo la ayuda de los ingleses. De ahí ese acercamiento, ¿no? O sea, de ahí que tratará de mantener pues esas, en cierta medida, buenas relaciones, casando a su hijo Juan con una princesa de sangre real que estuviera emparentada con el monarca francés del momento. Que era ese Carlos V de Francia, eso claro, es. Porque a consecuencia de esa guerra con Castilla, pues había tenido que acudir a alguien y acudió pues a la ayuda de Francia, ¿no? Claro. Entonces, esa alianza entre ambas partes pues fue vista como una auténtica amenaza tanto por el reino de Navarra, normal, ¿no?, como por la Castilla, ahora gobernada por la nueva dinastía de los Trastámara con Enrique II, quien destronó y mandó asesinar a su hermanastro Pedro I el Cruel, que era el archienemigo también de Pedro IV el Ceremonioso, sí, con el que está enfrascado en esta guerra de los dos Pedros, ¿no?, que se llama. Entonces, bueno, por eso, pues tanto castellanos como navarros pues presionaron para que ese matrimonio, ¿no?, entre el heredero al trono aragonés y una francesa, ¿no?, pues no se celebrara. Juana de Valois estamos hablando. Eso, sí. Juana de Valois. Aunque bueno, pues no tuvieron éxito pues a la hora de impedir, ¿no?, este casamiento. No, pues porque la boda de hecho ya fue finalmente concertada para celebrarse en el año 1371 y además sería en Perpiñán, pues digamos, bueno, es la primera ciudad importante en el norte, entrando por esa zona de los Pirineos, ¿no?, en el Rosellón, que pertenece a la Corona de Aragón. Pues así, pues lo hacemos a mitad de camino, ya en territorio de la Corona de Aragón, pero cercanito a Francia, ¿no? Así que bueno, se concierta para celebrarse la boda en Perpiñán en ese año 1371, pero cuando Juana de Valois iba de camino ya hacia allí para contraer matrimonio, pues cae enferma. Estaba ya muy cerquita, estaba en la ciudad occitana de Béziers, que no está muy lejos ya del Rosellón, y el infante Juan, que ya estaba esperándola en Perpiñán, pues recibe la noticia, oye, que tu prometida pues está en las últimas, la pobre. Pues el infante Juan sale de inmediato hacia Béziers, donde conoce realmente, porque no se conocían en persona, evidentemente, conoce a la que era su prometida, esta Juana de Valois, la cual ya estaba moribunda,
y de hecho pues Juana de Valois, pues antes de casarse y de convertirse en princesa de Gerona o de Girona, ¿no? Pues fallece allí en Béziers el 16 de septiembre de 1371. Así que bueno, parece que su muerte pues además afectó bastante al infante Juan, quien pasó los meses siguientes en Perpiñán, regresó a Perpiñán, y además parece que lo hizo vistiendo de riguroso luto, a pesar de que ni siquiera se habían llegado a casar, pero bueno... y que no se habían conocido, ¿no? Se casan ya cuando la encuentra y está en el lecho de muerte, o sea, muere a los pocos días de que infante Juan llega a Béziers, y pues sí, se conocen en persona, pero bueno, ya esta mujer pues estaba ya a punto de morir, la pobre. Bueno. Aún así, pues seguía pendiente pues su casamiento. Claro, porque ahora ya pues su prometida ha fallecido. Es decir, que aún así hay que casar al chico, ¿no? Claro. Pensaría Pedro IV. Claro, y entonces, bueno, pues a principios de 1373 pues se alcanzó un acuerdo para casarle con Marta, que era hija del conde de Armañá, celebrándose la boda en Barcelona a finales de abril de ese mismo año. Que hay que decir que justo en Barcelona en esos meses, unos días antes de la boda, se produjo un pequeño terremoto, y a los pocos días de celebrarse la boda se produjo otro, o sea, una réplica, que dices, Juan, alguien te está diciendo que no te cases. Que no es buena señal, ¿no? Porque ya la primera pobrecita Juana se nos ha muerto antes de que te cases, y con la segunda, justo entre la boda, se producen varios terremotos en Barcelona. Y dices, mal agüero, mal fario, ¿no? Sin embargo, pues la pareja, pues... de hecho, no tuvo suerte. No tuvo suerte, ¿no? Y de los 5 hijos que tuvieron, pues tan solo llegó su hija Juana a la vida adulta, ya que el resto, pues o bien nacieron muertos o morirían a las pocas horas de nacer. O sea, así que no tuvo muy buena suerte este matrimonio, ¿no? Que digamos tampoco. De hecho, fue el último de esos partos en octubre del año 1378. Sí, que se le adelanta a esta mujer, a Marta de Armañac. Sí, pues fue ese parto, ¿no? Lo que provocó pues la muerte de la primera esposa del infante Juan en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, siendo posteriormente enterrada en el Panteón Real del Monasterio de Poblet en calidad de duquesa de Girona. Exactamente. Mientras tanto, y también en esos años, habría otro matrimonio, por supuesto, porque había que tener herederos, porque, bueno, había que solucionar ese tema, aunque esta vez no sería del todavía infante Juan. Esta boda, que realmente acabaría rompiendo todas las relaciones que hemos comentado entre padre e hijo, sería una nueva boda, en este caso del padre, el rey Pedro, que afectó a la relación que tenían, así como a los grupos de poder dentro de la corte de la corona aragonesa. Como decía, pues habría una nueva boda, pero no sería la del infante Juan, que ha quedado esta vez viudo, sino que sería la del rey Pedro, pues la que acabaría pues fastidiando un poquito las relaciones, bueno, un poquito y un muchito dentro de las relaciones de la propia corte, ¿no? En el año 1375 muere Leonor de Sicilia, de la que hemos hablado antes, que era precisamente, pues fue la tercera esposa de Pedro IV Ceremonioso y a la vez la madre del infante Juan, ¿no? De este futuro Juan I de Aragón. 2 años después de la muerte de esta mujer, el monarca, pues comunica a su hijo, el heredero, pues que deseaba volver a casarse. Pues bien, me parece bien, pero esta vez ya no sería solo por cuestiones de estado como era normal, ¿no? Sino que Pedro IV Ceremonioso quería casarse, digamos que, no sé si por amor, por capricho o lo que fuera, pero quiso casarse con su joven amante, Sibila de Fortià. Se llevaban bastantes años. Sibila de Fortià, no sé si ya se había casado en su momento, ahora era viuda y contaba con 20 y tantos años, claro, mientras Pedro IV Ceremonioso, ahora no recuerdo bien, pero tendría sus 60 y tantos. Es decir, que había una buena diferencia de edad. A ver, en un principio parece que Juan, el infante Juan, pues no hizo ademán de oponerse demasiado al nuevo enlace de su padre y dice, bueno, pues cásate si quieres. Aunque desde luego había voces en la corte que no veían con buenos ojos este nuevo matrimonio del rey con una amante con la que además ya había tenido una hija fuera del matrimonio. O sea, que ya aquí ya se veía una relación pues un tanto pecaminosa, concubinato, concupiscente y esas cosas, ¿no? Viendo además también, que era lo que realmente fastidiaba en ciertos sectores de la corte, la posibilidad de que el rey Pedro IV favoreciera, claro, la posición
de la familia de Sibila, ¿no? De la que hasta entonces había sido su amante y la que iba a convertirse en su cuarta esposa. Claro, porque como hemos comentado antes, ¿no? En 1378 murió en Zaragoza Marta de Armañá, la esposa de Juan, tras lo cual el infante pues se trasladó a Barcelona, donde empezó a ver pues la fuerte influencia que la familia de la nueva esposa de su padre pues estaba consiguiendo. Claro, tenía una fuerte influencia en la política, pero también es que su familia pues recibía diferentes cargos importantes de poder y también, sobre todo, tanto la esposa, es decir, Sibila de Fortià, como su familia y sus más fieles seguidores, pues también recibían por parte del rey muchos premios, tierras, encomiendas, etcétera. Es decir, bastante dinero realmente aquí como premios, etcétera. Claro, y ahí es pues cuando empezaron pues las malas relaciones entre padre e hijo, quien tras enviudar de Marta de Armañá, pues debía volver a casarse, ya que seguía sin contar, pues sin herederos varones, ¿no? Entonces, porque recordemos que, bueno, los hijos que habían tenido, pues habían muerto a las pocas horas de nacer, ¿no? Solo le queda una hija, que ya sabemos los problemas y tal. Tenía que intentar tener un hijo varón. Eso es. Entonces, bueno, pues una vez más, pues el matrimonio del heredero de Juan, pues era una cuestión de estado, pero esta vez padre e hijo empezaron a tomar caminos diferentes, ¿no? ¿Por qué? Pues quizás porque Juan no soportaba que Sibila hubiera ocupado el lugar de su madre, o porque veía en ella y en su familia una posible amenaza, dada su cada vez mayor influencia en el rey Pedro. ¿Qué razones no le faltaban, no? Incluso podría pues haber una mezcla de motivaciones personales, ¿no? Como que si su padre pues había tomado como esposa a la mujer que él quería, pues quizás Juan pensó que él también tenía derecho pues a hacer lo mismo. Claro, también es posible que Juan, mientras veía que su padre iba cogiendo años y que se acercaba cada vez más a ocupar el trono, el propio Juan, que pronto le tocaría el turno, ¿no? Pues que pudiera ya no estar de acuerdo con las políticas de su padre, ¿no? Que quería iniciar un rumbo diferente, ya que al fin y al cabo sería él quien iba a heredar el trono y quien se comería todo. Quien se comería, o sea, dice, bueno, igual tengo que ya iniciar mi propio camino para lo que será mi futuro reinado. Igual también, es decir, que sea como fuere, al final lo tomará esta decisión de Juan, el infante Juan, de no hacer caso a su padre sobre a quién tomar como su segunda esposa, pues el rey Pedro deseaba que esta vez su hijo se casara con María de Sicilia, quien se había convertido en 1377 en la reina de esta isla mediterránea. Recordamos lo que hemos comentado antes de los Aragón que había en Sicilia y de los planes que tenía Pedro IV por vía diplomática y matrimonial de intentar pues recuperar en el seno de la corona de Aragón ese reino siciliano. Eso es. Entonces, claro, pues era la ocasión perfecta para que los hijos que pudiera tener pues esa pareja, ¿no? de Juan con María de Sicilia, pues para que heredara la corona de Aragón, pero también de Sicilia, ¿no? De modo pues que esta isla pues pasará por fin a integrarse en la corona, ¿no? De manera definitiva. Una esperación pues que venía de antiguo, como ya hemos comentado al principio del programa. También es posible que Sibila de Fortià y su familia impulsaran al rey a buscar ese plan, ya que casando a Juan con la reina siciliana, pues pues seguramente pues se habría ido hasta Palermo, lo que le habría alejado de la corte en Barcelona, evitando así la cada vez más incómoda presencia, ¿no? y convivencia con el heredero al trono. Claro, también existía cierto miedo de que quizás Sibila consiguiera socavar parte de, pues, con esa influencia que tenía sobre el rey Pedro IV hegemonioso, de que los hijos que fue teniendo, los hijos varones que Sibila y Pedro IV fueron teniendo, pues que acabaran pues heredando, pues como había hecho Jaime I conquistando en su momento, pues quitando reinos de la corona para dárselos a otros hijos que no fueran su primogénito, ¿no? También podía existir ese miedo, lo que hace que Juan, el infante Juan, esté actuando, y por eso quizás se lo quisieron quitar de en medio y mandarlo bien lejos a Sicilia con ese matrimonio con María. Pero bueno, como decíamos, Juan no estaba de acuerdo con todo esto y empezó a buscar por su cuenta a la que sería su siguiente esposa, sin hacer caso a su padre, haciendo caso a los varios ofrecimientos que le estaba haciendo directamente al infante Juan, pues el rey Carlos V de Francia, quien estaba deseoso de mantener buenas relaciones con el que iba a ser el futuro rey de Aragón, ¿no? Y mantener sobre todo segura, porque aquí están importantes las cuestiones de Estado, Francia, Carlos V de Francia, quería mantener segura la frontera sur de su reino en un periodo en el que, en diferentes etapas, recordemos que se estaba desarrollando la famosa Guerra de los 100 años. Entre Francia e Inglaterra. Por lo tanto, a Francia le convenía intentar estar a buenas con su vecino del norte, que era la corona de Aragón. Que es que estamos en unos momentos en que Inglaterra tiene ocupada pues casi media Francia, ¿no? Entonces, bueno, eso sí, pues hubo alguna propuesta más,
como la que le hizo el Papa Clemente VII para que el infante se casara con una de sus sobrinas, pero al final, pues Juan, que tenía cierta tendencia pues francófila, pues eligió casarse con una de las opciones que le ofrecía Carlos V de Francia y se casó con Violante de Bar. Sí, una mujer que tuvo una gran influencia, esta Violante de Bar, en la corte de la corona aragonesa, y a que sin duda le dedicaremos en el futuro un episodio porque bien lo merece, ¿no? Pero por ello en este programa tampoco vamos a hablar mucho de ella, no vamos a entrar en demasiados detalles sobre Violante de Bar porque en el futuro le dedicaremos un episodio a ella, pues igual que hicimos en su momento, pues cuando hablamos de Jaime I el Conquistador, pues una de sus esposas, su segunda esposa, Violante de Hungría, tuvo también una enorme influencia y por eso al final, en la pasada temporada, le dedicamos también un programa, pues haremos lo mismo con Violante de Bar cuando llegue el momento, ¿no? Pero bueno, el caso es que en contra de los designios de su padre, es decir, el rey Pedro IV ceremonioso, Juan, el infante Juan, se casó con Violante de Bar el 30 de abril del año 1379 en la catedral de Perpiñán. Al final, este hombre se quería casar en Perpiñán con alguien y se acabó casando. Su primer intento fue fallido, ¿no? Que falleció la que iba a ser su esposa, como hemos visto, pero en esta ocasión pues sí que se casa. La recibe allí y ahí se casa en 1379. Pero claro, aquí ya vemos el enfado del monarca y de su esposa, su cuarta esposa, Sibila de Fortià, que era ya la reina consorte, y este enfado y esta separación ya abierta, pública entre padre e hijo, se hace patente porque ni el monarca ni su nueva esposa, Sibila, pues deciden no ir a la boda de su heredero al trono, al final. O sea, no acuden a la boda en Perpiñán entre Juan y Violante de Bar. Su hijo. Exactamente, lo que ya aquí demuestra públicamente ante toda la corte y ante toda la gente importante y tal, pues que desde luego el rey Pedro IV no está de acuerdo con esta opción, no lo impide, pero no está de acuerdo con la opción que ha tomado su hijo. Entonces, bueno, pues como decíamos, pues Violante de Bar, quien en el momento pues de casarse tan solo contaba con unos 15 años, pues tuvo un papel muy activo en la política tanto antes de convertirse en reina como durante el reinado de su marido Juan I, sobre el que ejerció una importante influencia, como también después de la muerte de este. O sea, después de la muerte de Juan I también tuvo mucha influencia después, ¿no? O sea, Violante estaba además acostumbrada a vivir en una corte llena de lujos, como la francesa, lo que impulsó a Juan pues a dar un impulso en ese sentido a la hasta entonces pues tosca corte de la corona de Aragón, siendo que además pues él era un amante de la cultura y la literatura. Estamos en la época del Renacimiento también. O sea, mientras tanto, pues las relaciones en el seno de la familia real pues siguieron empeorando, algo que se mostró cuando en 1381 el rey Pedro IV pues hizo coronar en el asedio de Zaragoza a Sibila de Fortià como reina consorte, una ceremonia de la que no habían gozado sus tres esposas anteriores. Claro, pues aquí incluidas Leonor de Sicilia, etcétera. Leonor de Sicilia, la madre de sus hijos. Claro, ¿no? Esto quizás enfadó bastante al infante Juan. O sea, mi madre no la corona, que anda que no tuviste 10 años, ya está, a esta mujer, que no la puedo soportar, vas y le haces una ceremonia de coronación en la sede de Zaragoza como reina consorte. Pues me enfado. Y además, como no has venido tú a mi boda con Violante de Bar, pues en este acto, pues aquí se la devolvió. El hijo se la devolvió al padre, porque, claro, aquí el infante Juan y tampoco su hermano pequeño, que era el infante Martín. El infante Martín. Es que no se lo sentó mal a Juan, a su hermano Martín tampoco le sentó nada bien. Pues deciden no ir a esa ceremonia de coronación celebrada en la sede de Zaragoza, ¿no? De Sibila de Fortià como reina. Martín, que acabará siendo el rey Martín el humano. Exactamente. O sea, que este Martín no es un cualquiera. Exactamente. O sea, y el caso es que, claro, aquí vemos que la situación año tras año sigue empeorando con un conflicto interno dentro de la corona, cuando además pues se produce pues una rebelión interna, ¿no? El conde de Ampurias, que estaba casado con una de las hijas del rey Pedro IV, tuvo que enfrentarse al ataque de Bernardo de Fortià. Y claro, el rey, ¿de quién se pone parte? Pues se pone de parte del lado de este último, ¿no? De porque los Fortià, como su mujer. Pero claro, aquí lo que hace el infante Juan, que tenía muy buena relación en esos momentos con el conde de Ampurias, se negó a ir en armas contra él. O sea, no dice, pues yo, padre, no voy a ir contra este hombre. Aún así, el conde pues es derrotado por las fuerzas reales, ¿no? Que envía Pedro IV, y de hecho queda temporalmente desposeído de su condado de Ampurias. Mientras que, claro, una vez Estamos hablando que es su yerno. Está casado con su hija. Exactamente. Mientras que, claro, una vez que ya se soluciona este entuerto, pues Pedro IV, que se ha enfadado mucho con su hijo, todavía más, porque no ha querido actuar como heredero al trono, pues liderando las tropas en este conflicto interno, pues acaba destituyendo Pedro IV a su propio hijo de ese cargo del que hemos hablado antes, que le había dado en 1363 de lugarteniente del reino
y aún encima empieza un proceso contra él, digamos una especie de proceso judicial, ¿no? Un proceso judicial que el propio Justicia Mayor del Reino de Aragón, es decir, en ese momento Domingo Cerdán, acaba declarando como algo ilegal, aparte también de la propia destitución como lugarteniente del infante Juan. O sea, aquí tenemos un lío de narices. Sí, o sea, resumiendo. A Pedro IV le falta un tris incluso para desheredar a su hijo, pero yo creo que no lo hizo porque no podía legalmente, pero bueno. O sea, resumiendo, o sea, tenemos aquí a un familiar de su nueva mujer que ataca al yerno del rey. El rey se pone de parte del familiar de su mujer, atacando a su yerno, que está casado con la hermana de Juan I también, ¿no? El cazador. Y bueno, pues acaba destituyendo a Juan el cazador de sus cargos políticos, pero el justicia interviene y dice, no lo puedes destituir. Y el proceso judicial pues es ilegal, ¿no? El caso es que, bueno, padre e hijo nunca recuperaron su relación después de tantas movidas, ¿no? Y al final pues acabó llegando pues lo inevitable. La muerte del rey Pedro IV el Ceremonioso, que se produjo el 5 de enero del año 1387 en Barcelona, tras, como hemos dicho, 51 años de reinado, que se dice pronto. De hecho, creo que es el segundo reinado más longevo de la historia de Aragón, salvo el de Jaime I, pero Jaime I haciendo trampa, porque se convierte en rey con 5 años, en minoría de edad, y luego empieza a gobernar desde los 9. Estuvo 61 años, creo, en el trono, pero al principio como niño. Pedro IV ya como adulto en plenas facultades, ¿no? Y bueno, pues por fin, y ya con 37 años de edad, es decir, ya estaba rozando casi los 40, que esto me duele ahora que lo digo, porque yo tengo 36 y ya para 37 esto ahora mismo me acaba de doler. Bueno, fuera bromas. Juan se convierte por fin en el rey Juan I de Aragón, comenzando así esos escasos 9 años de reinado. Y bueno, cuando Pedro IV todavía seguía vivo, ¿no?, pero a punto de morir, ¿qué es lo que está ocurriendo con Sibila de Fortea, Santiago? Pues que, temerosa de la venganza de sus hijastros, ¿no?, como es lógico, abandonó la corte de Barcelona, pero pues no pudo pues acabar bien, ¿no? Acabó siendo hecho prisionera, de hecho. Claro, acabó siendo prisionera durante un tiempo, mientras algunos de sus más fieles pues fueron ejecutados por orden del nuevo monarca. No dijo, pues ahora me las vas a pagar. Ahora ya verás, ya. Claro. Entonces, al final, pues Sibila acabó siendo liberada, aunque tuvo que renunciar a todas sus posesiones a cambio de recibir una pensión. Sí. Cambiando de tercio, ¿no? Pues uno de los aspectos a los que Juan dio más importancia en su reinado, no, ahora vamos ya con su reinado, por fin, ¿no? Pues fue a la política exterior, atendiendo pues en primera instancia el conflicto que estaba viviendo la Iglesia Católica, que en ese momento la Iglesia Católica estaba viviendo un verdadero cisma en el que existían dos sedes papales con sus dos respectivos pontífices, que era el Papa de Aviñón y el Papa de Roma. Y los diferentes estados cristianos pues tenían que elegir, o sea, o voy con el Papa de Aviñón o voy con el Papa de Roma. Aquí le hago caso, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Aquí Pedro IV es verdad que durante sus últimos años pues había pasado casi olímpicamente del tema. A mí no me metéis en estas movidas, que a mí me da igual. Y fue de hecho su heredero Juan I quien aquí ha asesorado dijo, bueno, a ver qué hacemos, a quién juramos pleitesía en cuanto a tema religioso, ¿no? A quién juramos obediencia. Es que es un lío gordo. Claro, porque no era asunto baladino, es en plan, bueno, el hijo uno no, es que llevaba... Es que pusieron a todos monarcas europeos en un umbrete. Exactamente. Pues aquí Juan I decide asesorarse por un consejo con varios juristas y también varios teólogos, es decir, varios especialistas en leyes teológicas y tal, y bueno, acordó finalmente, gracias a estos consejos, que el papa legítimo, al final, elige que sería Clemente VII. Recordemos que Clemente VII le había ofrecido al todavía infante Juan a una de sus sobrinas para casarse hacía unos años, cuando luego decide casarse con Violante de Bar. ¿Te acuerdas que lo hemos convencido, no? Sí, sí. Pues bueno, decide Juan I que él va a jurar obediencia y que cree que el papa legítimo es nosotros, Clemente VII, cuya sede está en Aviñón, ¿no? Recordemos también Aviñón, que estaba muy protegida por la Francia, pero Juan I tenía esas relaciones con Francia, pues que quería mantener unas buenas relaciones, ¿no? Y bueno, pues a este Clemente VII, de hecho, ¿quién le acabaría sucediendo, Santiago? Años más tarde. Pues el aragonés Pedro Martínez de Luna, es decir, el Papa Luna. El Papa Luna, es decir, que aquí tenemos bastante... un aragonés, al fin y al cabo. Eso es. Además, bueno, pues se trató de desarrollar Juan I pues unas políticas pacíficas con los reinos de Francia, Castilla y de Navarra. Pero la guerra pues llamaba a la puerta en los inicios del reinado de Juan I, y como era costumbre, pues Cerdeña se rebeló por enésima vez, tal y como hacía pues de forma recurrente desde que fuera conquistada a mediados de la década de 1320, a finales del reinado de Jaime II de Aragón. O sea, era un problema que venía coleando, ¿no? Sí. O sea, otro frente
Se abrió también en Sicilia, pues el sobrino del rey Juan I, es decir, el hijo del futuro rey Martín el Humano, se había casado con la heredera del trono siciliano, por lo que se convirtió en rey de esta isla. Claro, así que se piden ayuda, digamos, ¿no? Sí, porque había una fracción contraria a ello, a que este señor pues se convirtiera en rey de la isla. Había una facción contraria a ello que se rebeló, por lo que también era necesario que Juan I de Aragón pues enviara una expedición militar en la ayuda de su sobrino, ¿no? Es que estamos hablando de que es su sobrino. Claro. Entonces, para complicar todavía más la cosa, el conde de Armañá, ¿no? Pues invadió tierras gerundenses reclamando unos supuestos derechos al trono de Mallorca que decía que le pertenecía. Que recordemos que ese reino privativo de Mallorca que reincorpora a Pedro IV no eran solo las Baleares, también tenía territorios en la zona de Occitania, es decir, al norte de los Pirineos, y por eso pues, de ahí, pues oye, que yo tengo derechos aquí por lo que sea, ¿no? Porque patatas, como se suele decir, porque sí. Claro, aquí se le complica, se le abren mil frentes a Juan I casi nada más subir al trono. Bueno, pues aquella campaña militar, ¿no?, contra el conde de Armañac, pues fue la única en la que se tiene constancia, ¿no?, de que el rey Juan pues participó de forma directa, consiguiendo rechazar la invasión por tierras catalanas. O sea, como estamos viendo, pues el reinado de Juan pues puede que no fuera de los más largos, pero desde luego fue bastante intensito. Empezó fuerte. Por lo menos al principio, ¿no? Y es que todo lo que vienes diciendo, Santiago, es que además, después de estos conflictos militares que se van abriendo en diferentes puntos, en Cerdeña, Sicilia, etcétera, en el norte de Cataluña con el conde de Armañac, es que a esto después le sigue la gran persecución de los judíos del año 1391, que fue en la Corona de Aragón, fue brutal. Es que todos son problemas, todos son problemas, ¿no? O sea, realmente esta persecución de los judíos se inició fuera de la corona aragonesa, en la ciudad de Sevilla, y en buena medida pues estuvo provocada por el importante descontento social, producto de la larga crisis a todos los niveles que Europa pues llevaba viviendo casi todo ese siglo XIV, ¿no? Que lo provoca la pobreza, digamos. Sí, o sea, es un siglo que desde aproximadamente el año 1315 vivió una etapa climática más fría que la anterior y provocó pues malas cosechas de forma pues más habitual, con las consiguientes hambrunas. También llegó a Europa, y subida de precios de la comida, etcétera. Claro, también llegó a Europa en 1348 la peste negra, que asoló el continente provocando la muerte de millones de personas entre el brote original y los siguientes rebrotes de la enfermedad. Entre ellos la segunda esposa de Pedro IV, recordemos, que hemos mencionado antes. Efectivamente. Y la crisis económica pues fue tremenda, ¿no? Aparte de las malas cosechas, las hambrunas y demás, viene la peste que hace perder mano de obra, las guerras, etcétera. Bueno, pues todo esto afectó pues mucho a la corona de Aragón. Incluso el rey Pedro IV el Ceremonioso tuvo que llegar a empeñar parte de las joyas de la corona para tener algo de liquidez. Que no recupera, además, por ejemplo, parece ser que empeña, entre otras joyas, la corona que se utilizaba en la ceremonia de coronación. O sea, fijaros cómo llegaría a ser el asunto, ¿no? Para tener a un rey diciendo así. Fue una situación de crisis económica que además pues no se supo, incluso pudo gestionar adecuadamente, y que al final, porque esto ya se va gestando a lo largo de la segunda, incluso el último tercio del reinado de Pedro IV Ceremonioso, y que se lo come Juan I, ¿no? Lo hereda todo esto Juan I, con el consiguiente descontento social. Y cuando se produce descontento, pues al final es algo casi natural, aunque ocurran cosas que no deberían ser naturales, que incluso lo seguimos haciendo hoy en día, ¿no? Muchas veces el ser humano es que tiende a buscar culpables cuando le sucede una desgracia que quizás no dependa de alguien o de algo, pero necesitas buscar, pues aferrarte a culpabilizar a algo o a alguien. Y ese alguien, en este caso, en esos momentos de gran crisis a finales del siglo XV, o sea, del siglo XIV, perdón, fueron los judíos, ¿no? Pues se consideraba que vivían mucho mejor que los cristianos, eran muchas veces los que recaudaban impuestos para la monarquía, que además eran los que hacían negocios, prestaban dinero, y además había una creencia de que eran los judíos los que provocaban los brotes de peste o por sus pecados, que invocaban al demonio, o por envenenar los pozos. O sea, sírvete de lo que quieras, o sea, una cosa u otra, ¿no? Así que, aunque los asaltos a juderías, como bien has dicho, Santiago, comenzaron en Sevilla, pronto se extienden a la Corona de Aragón y se producen asaltos a los barrios judíos, es decir, a las juderías, ¿no?, de ciudades como Valencia, Perpiñán, Lleida, Girona, Palma de Mallorca, pero sin duda el más grave de todos ellos fue el asalto a la judería de Barcelona, que fue totalmente destruida. Sí, también hubo casos en el Reino de Aragón, ¿eh? No os penséis que no. Lo que pasa es que no fueron tan extremos, pues comparativamente hablando, ¿no? Con estos, muchísimo menos. Con estos que ha mencionado Sergio. Es que lo de Barcelona fue tremendo. Claro. Tremendo. Una matanzada indiscriminada.
Entonces, pues con semejante crisis, pues no se pudo afrontar pues todas las cuestiones militares y casi se estuvo a punto de perder el dominio de Cerdeña. O sea, lo que sí que se perdieron fueron los ducados de Atenas y Neopatria, que entraron a formar parte brevemente de la corona de Aragón desde el año 1380, pero que se acabaron perdiendo entre 1388 y 1390 ante la imposibilidad de defenderlos, ¿no? Con todos estos asuntos. Juan I no tenía la liquidez suficiente para armar un ejército y enviarlo tan lejos, a Grecia nada menos, ¿no? Claro. Entonces, pues todo esto provocó numerosas críticas, ya que muchos no entendían que ante tal crisis económica el rey Juan I y la reina Violante de Bar gastaran dinero en lo que muchos consideraban excentricidades y lujos innecesarios de la corte. Claro, es lo típico cuando hay una crisis que la gente dice, o sea, no hay dinero para esto y para esto otro sí. Bueno, sí, es que de hecho, ya hemos comentado antes, Juan I fue un gran amante de la cultura y un gran coleccionista de libros. Mantuvo una estrecha relación con Juan Fernández de Heredia, que es uno de los aragoneses más cultos de su tiempo y también más poderosos de Europa, que llegó a ser maestre de la Orden de los Hospitalarios, llegando a ser la mano derecha del propio Pedro IV Ceremonioso en parte de su reinado. Y bueno, es que Juan I era un erudito casi, un lector habitual de escritores clásicos como Plutarco, Tito Livio. Incluso mantuvo mucha correspondencia sobre temas eruditos, tanto con este Heredia como con el duque de Milán, Gian Galeazzo Visconti. Estableció también los Juegos Florales de Barcelona, que se mantuvieron hasta finales del siglo XV y que consistían, de hecho, en competiciones así de cultura, ¿no? De poetas, de trovadores, en diversas lenguas, en catalán, en aragonés, en castellano, en lengua de oc, en francés. Es muy curioso, ¿no? Y finalmente, bueno, pues llegamos al mes de mayo de 1396. ¿Qué es lo que ocurre, Santiago? Pues que Juan se encontraba pues en tierras gerundenses y más concretamente en el bosque de Orriols, ¿no? Entonces el 19 de mayo se encontraba pues participando en una cacería cuando sufrió un accidente y cayó de su caballo. Algunas historias pues cuentan que es posible que se desvaneciera porque sufrió un infarto, siendo pues aderezadas, ¿no? Algunas de estas historias, añadiendo que la dolencia cardíaca pues lo fue provocada porque el monarca se encontró con un lobo de proporciones descomunales. Esto es mentira, evidentemente. Igual se encontró con un lobo, pero desde luego es, no sé, en fin. Bueno. Con un guargo de estos de Juego de Tronos, ¿no? A ver, sea como fuere, Juan sufrió ese accidente de caza que le acabó costando la vida pues a las pocas horas, cuando contaba con 45 años, y de ahí también ese sobrenombre un poquito puñetero, ¿verdad? De que se le ha dado de Juan I el Cazador. Un poco macabro. Como murió, no, macabro no, de plan puñetero. Muere, sí, un poquito así de somardía, ¿no? Digamos, sí. Un poquito. Llegó a tener este Juan I hasta 7 hijos varones a lo largo de su vida, pero ninguno de ellos le sobrevivió, por lo que finalmente fue su hermano pequeño, ese infante Martín que hemos hablado, quien le sucedió como rey de Aragón con el nombre de Martín el Humano, quien a la postre pues sería el último de la dinastía Jimena o de los Aragón antes de la llegada de los Trastámara, y que será el siguiente rey que nos toque hablar en esta colección de reyes aragoneses que tenemos abierta aquí en este programa desde hace ya 5 temporadas, que se dice pronto. Así que bueno, este fue, más que, como has dicho, Santiago, casi más que el reinado de Juan I, que también fue más la vida de Juan I, el Cazador. Claro. Pues nada, Santiago, hasta aquí hemos llegado en este primer episodio o nuevo episodio, mejor dicho, de esa colección de Reyes de Aragón. Así que nada, me toca ya despedirte. Dejamos nuestra canción preferida de Bosnerau, ¿no? De Pirineo, que sabemos que tanto a gente os gusta. Así que, Santiago, tú y yo nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Y ya sabéis que si os perdéis algún episodio lo podéis escuchar siempre que queráis en podcast, y lo encontraréis en aragonradio.es, en Aragón Cultura, historiaaragón.com y en las plataformas de siempre de podcasting, iVoox, Spotify, Apple Podcast, y también en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, habladnos de temas que queréis que tratemos en un programa, y ya sabéis, suscribíos porque así nunca os perderéis ninguno de los programas. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia en Aragón Radio. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo,
Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en junio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Lucien Briel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado y preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado si preguntan, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.